Muy buenos días y bienvenidos a su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 29 de agosto del 2020. Quiero recordarles que este programa está disponible en las diferentes plataformas de los podcasts, incluyendo en Spotify. Lo que hace es que pueden ir a su buscador preferido, escriben Signos Vitales, tu podcast de salud, y ahí les saldrá la lista de los diferentes lugares donde puede tener acceso al podcast. Como todos los sábados, agradezco a todas las personas que nos siguen, tanto en Puerto Rico como desde otros países, y participan desde las diferentes plataformas. Les invito a que compartan el contenido para que de esta forma sean más las voces que se unen a nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras mientras hablamos de salud. Y en el programa de hoy es un programa que ha sido esperado por bastante tiempo. Hoy vamos a estar hablando de la relación de los océanos y la salud humana. Y sí, dijimos océanos y la salud humana. Y para ellos y para la discusión de este tema, tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Él se llama Edwin Omar Rodríguez Clas. Bachillerato, maestría y doctorado en biología marina con especialidad en manejo de recursos marinos. Entrenador máster de buceo de la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Es capitán de embarcaciones, que después vamos a ver cuán fácil es ser capitán. Licenciado por la Guardia Costanera de los Estados Unidos. Científico ambiental senior de la compañía de consultoría ambiental Biomarín LLC. Cuenta con 16 años de experiencia en aspectos de cumplimiento ambiental costero a nivel estatal y federal. Y sobre 30 años asociado a diferentes estudios de ciencias marinas en Puerto Rico, Centroamérica, en Estados Unidos, y aparte de todo eso, es mi primo hermano, así que estamos aquí de show. Bienvenido, Omi. Buen día, bienvenido. Yo siempre digo primo hermano, pero más hermanos que primos. Así es. Yo me imagino que la gente cuando escuchó todo esto que yo estoy diciendo, se imaginaban un viejito. Posiblemente, sí, es que empezó jovencito. Así que no, mi gente, no es una persona adulta. Omar es una persona que le apasiona la parte de los océanos. No saben cuánto tuvimos que hacer para sacarlo del agua para que estuviera aquí, pero así que lo logramos. En un momentito regresamos con Omi, porque vamos a estar hablando como hacemos todos los sábados, dando información general de lo que es el COVID, porque lo que queremos es tener una idea de lo que está pasando en el mundo. En el mundo sigue Estados Unidos número 1. Le sigue Brasil, India, Rusia, Perú está en la posición número 5. Luego le sigue África del Sur, Colombia, México, España, Chile y Argentina. A nivel mundial tenemos 24.951.000 casos de coronavirus reportados. Esos son un montón. 842.000 muertes y recuperados tenemos sobre 17 millones. Esas cifras las queremos ver qué está pasando en el lado de nosotros, en las Américas, nosotros como latinoamericanos. Y aquí podemos ver lo que está sucediendo recientemente comparado a las últimas cifras del último programa de hace 2 sábados atrás. Lo que vemos es que Brasil sigue estando primero, luego está Perú, Colombia y México intercambiaron lugares, aumenta Colombia una posición y México baja, le sigue Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador hacen lo mismo, sube una posición Bolivia y Ecuador baja una. República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, Puerto Rico en la número 15. Luego esas posiciones más o menos se mantuvieron igual. Regresando aquí a Puerto Rico, lo que tenemos es que los últimos reportes tuvimos un aumento. En las últimas semanas ha habido unos numeritos medios extraños, y es porque depende de la cantidad de reportes que se hayan hecho. Claro. Es lo que están reportando. Pero lo que quiero puntualizar en esta gráfica es en la parte de abajo la mortalidad por el rango de edad, para que sigamos observando que a mayor edad
mayor probabilidad de muerte, siendo los hombres más que las mujeres. Así que es importante que no perdamos de perspectiva lo que hemos dicho en las diferentes intervenciones que hemos tenido, que la única forma de aguantar esta curva es mantenernos en la casa. Y no solamente en mantenernos, lograr ese distanciamiento, sino es que lograr esa triada de la salud. Si nosotros podemos asegurarnos que la triada de la salud la hacemos de forma adecuada, muy probablemente vamos a poder tener ese control de esa curva y de esa positividad, que lo que queremos es que se convierta en una negatividad para poder eliminar. Así que repasando, distanciamiento físico, 6 pies por lo menos, el lavado de manos con frecuencia por 20 segundos y el uso correcto de las mascarillas. Y cuando hablamos uso correcto de las mascarillas es que cubra la nariz. No queremos mascarillas que la nariz esté por fuera. Es importante porque hemos visto últimamente que son las modalidades de las mascarillas, pero entonces estamos todo el tiempo ajustándolas y de esa forma pues no funciona. Así que vamos a hablar de océanos, homie. Hablamos de eso, Vamos a ver, pero para empezar quiero que le diga a toda tu fanaticada, porque nos tienen el Facebook ahí explotado, a toda la fanaticada, ¿por qué estudiaste biología marina y qué desafíos ha tenido esta pandemia dentro de tu área? Bueno, para comenzar es algo casi inexplicable, ¿no? Nosotros nos criamos en Morovis y en aquel momento la distancia era mayor hacia la parte costera. Pero afortunadamente nuestra familia solía ir a vacacionar, especialmente al oeste, a Boquerón. Y yo creo que es un asunto de una curiosidad y una atracción mutua. Yo digo que yo me enamoré del mar y el mar se enamoró de mí. Y de ahí a que simplemente no es divertido estar en el mar, a que ese asuntito de ese misterio, esa semillita quizás científica ya estaba ahí y quise investigar más. Y empecé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Y por qué el mar es salado? ¿Y por qué hay olas en el mar? ¿Y por qué sube la marea y baja? ¿No? Ese tipo de preguntas. Y eventualmente descubrí que había tal cosa como unos estudios de ciencias marinas, ¿no? Y poquito a poco, ¿no? Se fue creciendo. Eso fue como que un enamoramiento que se ha ido cultivando. Se fue cultivando, sí, afortunadamente. Muy bien. ¿Y esa pandemia? ¿Qué ha significado esa pandemia? Ha sido un gran reto. Ha sido un gran reto definitivamente, yo creo, ¿verdad? Para todos. En nuestro caso particular, pues el simple hecho de que no puedes por órdenes ejecutivas y por seguridad, ¿no? Por salud, no puedes estar exponiéndote especialmente al principio donde había tan poca información. ¿Qué ocurre? Este coronavirus se comporta como los demás, en el agua prevalece, ¿qué ocurre? Eso fue para nosotros el primer gran reto y la logística de estar en embarcaciones, de estar cerca, todo eso, pues también se han hecho los ajustes. Como todos los demás, pues tenemos que trabajar desde la casa, mucha información. También afortunadamente, ¿no? Existe la tecnología, entonces todos estamos reuniéndonos virtualmente y todo eso. Pero sí, para todos en la industria de el mar ha sido retante, claro. Es interesante porque uno pensaría que el COVID, porque lo que estamos en el agua, ¿verdad? Como que no debe haber ninguna dificultad, pero sí sabemos que están las dificultades porque las áreas de desconocimiento nos hacen poner en situaciones bien difíciles. Entonces, no sé qué va a pasar, pues por lo tanto no me voy a arriesgar. Entonces, aquí entra lo que nos está pasando entre qué es lo correcto, pero también tengo una parte de negocio que la tengo que manejar. Sí, entonces, muy difícil. Es un poquito complicado. Recientemente, hace unos días, una embarcación pesquera grande salió con 120 y tantas personas, ¿no? Y habían 3 que ya habían estado contagiados, se habían pasado,
ese umbral, vamos a decir, y ya tenían los anticuerpos. Se contagiaron todos. Cuando regresan, los únicos 3 que no dieron positivo fueron los 3 que ya habían dado. Entonces es un mini experimento sin querer, para que veas. Aunque prueba o comprueba de que estar cerquita y encerrado el distanciamiento físico es esencial. Claro. Así que lo tenemos que seguir reforzando. Así que yo te voy a pasar para la parte de la presentación. Quiero decirle a toda la gente que está interactuando con nosotros en el Facebook que cualquier duda, pregunta que tengan, nos las escriban para que Omi no las conteste. Seguro. Así que nada, yo estoy seguro que lo van a disfrutar. Mira, yo te agradezco mucho el foro, la oportunidad, la invitación, ¿no? Y es especialmente importante esto que vamos a hablar porque es de los temas de la biología marina o la oceanografía, que también es una rama, ¿no? Los estudios de las ciencias marinas, donde quizás menos se toca, que es esa conexión totalmente directa que hay entre la salud de los océanos y nuestra salud. Porque nosotros no estamos divorciados de ser una especie más. Y a veces se nos olvida, ¿no? Así que los efectos que ocurren en el ambiente en términos generales directamente nos afectan a nosotros. Y la sabiduría de nuestros viejos, Claro. de nuestra gente que tú te sientes mal, vete para la playa. Vete a la playa, se te quita. Tienes varicela, vete, métete. Sí, no, porque el mar lo mata todo. Sí, eso es tremendo, la sal. En el mar la vida es más sabrosa, ciertamente, pero hay que tener cuidado porque por las cositas que vamos a ver en un momentito, ¿no? Para comenzar, mira, este asunto, ciertamente este estudio de la salud de los océanos con la salud del ser humano es reciente, ¿no? En los últimos, yo te diría que en los últimos 20, 25 años se ha puesto más énfasis por asuntos de contaminación sobre todo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es un océano? Vamos a empezar por ahí, ¿qué es el océano? Porque la extensión geográfica es importante. Un mar es más pequeño, un océano es más amplio. Entonces, ahí, por ejemplo, mira, tú puedes ver que tienes los océanos principales, ¿no? Y especialmente vamos a concentrarnos en el nuestro, ves en el Atlántico, ¿no? Pero entonces, que lo que nos rodea en el sur tenemos el Mar Caribe. Porque la extensión geográfica es menor, pero el Mar Caribe está dentro del Océano Atlántico. Así vamos y así por el estilo, ¿no? En todos los demás océanos tienen sus mares. O sea que si esto fuera un examen y la pregunta dice ¿cuál es la diferencia entre océano y mar? Hay que comenzar por ahí, con la extensión geográfica. Okay. Después pueden haber unos detallitos por ahí, pero empezamos por ahí. Comenzamos con la extensión geográfica. Y entonces, ¿qué quiere decir que esté saludable o no? Porque ¿cómo sabemos, cómo definimos la salud del océano? Y básicamente es un reflejo de la condición desde nuestra perspectiva. Quien determina si el océano está enfermo o no somos nosotros, porque nosotros es nuestra perspectiva. Si no está saludable y nosotros no estuviéramos, pues entonces no hubiese una tal definición, estuviese como estuviese. Pero como nosotros lo estamos pensando y somos los que estamos analizando el asunto, es nuestra perspectiva de ¿está saludable o no? ¿Cuáles son las características para que esté saludable o no? Bueno, el hábitat está destruido o no está destruido. Un hábitat, ¿no? El espacio donde viven los organismos en el mar. ¿Existe o no existe? Hay unos cambios bien importantes en sedimentación. Nosotros tenemos unos ejemplos, pero tremendos, de cómo la sedimentación, si mucha o poca, va a moldear la forma de la costa y nos puede traer unos beneficios, como dunas de arenas que aguantan mucho de la energía de una marejada ciclónica, por ejemplo, o unos problemas serios como la erosión costera, donde de momento tú tienes la costa oeste de Puerto Rico, donde en Rincón, por ejemplo, hay casas, hay edificios, hay estructuras que se están cayendo al mar.
Entonces, el asunto de esos cambios de sedimentos es bien importante, además de los sedimentos que vienen de la tierra, traen consigo muchísimo material, que puede ser materia orgánica y puede ser contaminantes como pesticidas, herbicidas, etcétera. Así que los sedimentos, bien importantes. Ok. Es por eso que en una de aquí, que está lo del Día Mundial de los Océanos, que yo no sabía que había el Día Mundial de los tenemos el Océanos. Día Mundial de los Océanos. Y yo creo que de ahí está parte de lo que tú estás comentando, que dice que primero los océanos se enfrentan a unas amenazas sin precedentes. Sin precedentes. Dice que la contaminación por plástico en los océanos se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años, que en los últimos 150 años se han perdido aproximadamente la mitad de los corales Increíble, vivos, ¿no? Que 1/3 de la población de peces están sobreexplotados y que las zonas muertas están aumentando rápidamente tanto en extensión como en número. Y a eso le vamos a añadir que más del 60% de la población del mundo está viviendo en la costa. Así que la presión en la costa, los recursos costeros están siendo presionados como nunca. Por eso es sin precedente el asunto, ¿no? Y por eso la mayoría de los contaminantes se concentran en la costa. Es donde está esa población grande, ¿no? Y los recursos se utilizan todo el tiempo. Si la salud de los océanos, entonces, nos lleva a nuestra salud especialmente, y uno puede decir, bueno, pues la gente que vive en la costa quizás se puede afectar más directamente. Vamos a ver que no necesariamente. Okay. No necesariamente. Se hacen análisis, ¿no? Para poder establecer ese tipo de relación. Y es donde yo puedo decirte que yo como biólogo marino me gustaría poder tener una herramienta más eficiente como para llevártela a ti como médico y tú poder decir, oye, esto a mí me ayuda en este sentido. Mira un ejemplo bien fácil. Hay un problema de contaminación costera en un área X, y el impacto, las personas que van a tu consultorio son de esa área, de esa región geográfica. Y yo poder decirte a ti, esto sería como que ideal, yo poder decir, oye, estamos teniendo un problema de este contaminante que está afectando este tipo de pez, lo está afectando de esta manera, y posiblemente el efecto que tenga en el ser humano sea este. Y de momento tú tienes esa información a la mano y dices, oye, esto es lo que yo estoy viendo. De momento la conexión es directa y por eso en la presentación ves arriba dice alimentos. Beneficio para la salud porque te da. Hay áreas donde básicamente la proteína que adquieren es a través de alimentos del mar, ¿no? Peces, mariscos, etc. Pero por otro lado, la contaminación y las enfermedades pueden venir a través de lo que le dicen, ¿verdad? Un vector que sea a través de que te comiste bueno, dicen que la diferencia entre pez y pescado está en el sartén, ¿no? El pez está en el pescado ya lo sacaron. Pero a través de ese pescado te lo comiste y pudo haber estado contaminado. ¿Cómo yo sé que ese pescado está contaminado? Ahí es que viene el reto, ¿no? De que vamos a hablar en un momentito. La contaminación, ¿cuáles pueden ser? Químicos, basura, los microplásticos, que se está convirtiendo en un problema serio. Hay unos peligros de contaminación que le llamamos unos peligros, son básicamente biológicos. Y eso es momentos, por ahí creo que tenemos algo de lo que llaman, por ejemplo, eutroficación, que es un montón de nutrientes que caen en el agua, esto en esencia, ¿no? Lo que ocurre. Y eso propicia el crecimiento descontrolado de algas, por ejemplo. Ese crecimiento puede traer consigo unos problemas de que le reduce el oxígeno que hay en el agua y lo que está ahí se muere.
O esas algas producen unas toxinas que en esas cantidades descontroladas pueden crear un problema de salud pública serio. Le pasó en Estados Unidos hace poco, ¿no? Tuvieron un problema allá por los Everglades. O sea que esto es como hace poquito estábamos presentando la situación de la sequía y cuando anunciaban o presentaban las tomas de nuestros embalses, ¿sí? Se veía que estaba cubierto como con hojas, uno dice que es como que unas plantas. Sí, sí, sí. Eso sería el ejemplo de esta situación. Es similar, puede ocurrir. Pueden haber otras razones, pero sí puede ocurrir que de momento ahora hay tanto nutriente que se descontrola como si fuera una plaga. Y de momento estás teniendo, y puede tener unas consecuencias porque en un ejemplo como ese, pues simplemente consume todo el oxígeno que hay o tapa. Entonces, ahí hay un problema ya físico, mecánico, ¿no? De que tapa, puede ser una bomba o algo por el estilo, ¿no? Ya se empieza a convertir. Y de ahí, si lo movemos al tema de hoy, pudiera ser que esa situación estuviera afectando a las bombas de la autoridad. Totalmente. Y de ahí altera agua y la consecuencia es la calidad de agua que nosotros recibimos en nuestros hogares. Oye, en Puerto Rico hay grupos, hay científicos que se dedican a eso, al manejo de ese problema, de esa situación. Así, la Universidad de Puerto Rico tiene los mejores recursos. Bueno, las universidades en general no tienen los mejores recursos para lidiar con estas situaciones. La ciencia existe por eso mismo, ¿no? Es el recurso que tenemos a la mano. Y ahí ahí saben mi postura sobre las universidades en general. No, yo entiendo que es un recurso increíble, que los tenemos ahí. Y hay que consultarlos constantemente. Mira, este es bien interesante porque se habla mucho del cambio climático. Y voy a ir a las gráficas que presentaste al principio del COVID. ¿Qué resulta? La interpretación de las gráficas, con eso pues siempre hay que tener un poquito de cuidado porque uno tiene que tener presente que son tendencias. Eso no es exactamente y puede ser muy puntual o simplemente, mira, esta es la tendencia y hay una variabilidad, ¿no? Va a ir variando poco a poco, pero la tendencia puede ser consistente de que va, sube. Así es que se ha ido viendo cómo va cambiando la temperatura del planeta, por ejemplo, y nosotros tenemos, y ahí tienes básicamente eso es un mapa diciéndonos que las temperaturas de las corrientes, ¿no? Y es bien dinámico, pero está ocurriendo que entonces está llegando agua que no era tan caliente, llegando a los polos, derritiendo los polos, aumenta el nivel del mar, entonces empiezan a cambiarse esos ciclos de lluvia, empieza a llover donde no llovía y sequías donde no había, ese tipo de situación que es bien interesante porque ahorita vamos a ver que cambia, por ejemplo, el transporte de un patógeno que antes no llegaba porque no podía lidiar con aguas frías, pero como ahora se está calentando, el alcance es mayor y hay gente que se enferma de enfermedades tropicales en lugares donde no son necesariamente tropicales. Entonces, estamos globalizando enfermedades, básicamente, en ese sentido. Cuando yo vi esa gráfica que tú estás presentando, la verdad es que una cosa es cómo te lo dicen y otra cosa es cómo lo presentan. Claro, Entonces, seguro. Cuando tú estás viendo esa gráfica, que tú ves esas líneas rojas y esas líneas azules, que si tú puedes explicarnos qué es lo que significa las líneas azules y las líneas rojas, a uno le empieza a hacer más sentido algunas cosas que uno está presentando. Entonces te permite tener la capacidad de tú poder como que discernir, ¿verdad? Entre lo que me están diciendo, pero es lo que yo estoy viendo. Entonces, ese mapa es espectacular. Básicamente, y en términos generales, claro, cuando hay que generalizar un poco para poder desarrollar y presentar un mapa así.
donde tú tienes unas direcciones en las corrientes y en términos generales, unas temperaturas. Eso va a ir cambiando. Si tuviéramos una que le dicen serial, ¿no? Eso por estaciones del año puede ir cambiando, ¿no? Entonces tener que si esas temperaturas que vienen bajando con el agua más frita, se va calentando, pero en términos generales, si tuviéramos eso vamos a decir, por decir 1.000.000 de años, probablemente no estuviera exactamente así. Pero básicamente a mí lo que me gusta es, sobre todo, que ahí se ve la conexión que hay entre todos los mares y los océanos. Mira cómo va moviéndose. Aquí no hay, la interrupción es muy poca. Y eso es lo importante. La salud de los océanos aquí, en Puerto Rico, se va a reflejar de la misma manera, eventualmente se va a ir reflejando en otros sitios, especialmente sitios donde tengan características parecidas a nosotros. Por eso es importante saber cómo funcionan las cosas y la comunicación entre la ciencia, que a veces es una crítica, ¿no? De que se queda y no se divulga bien la información, ¿no? Vamos a poner aquí. Algo bien importante que tiene el mar es la promoción de la salud. Tanto la salud física como la emocional, la espiritual, la mental, ¿no? La psicológica. Tú vas a la playa, es el esparcimiento, como sea que te gusta, ¿verdad? Si es en la maquita, suavecito, o en la playita, o te gusta surfear, o te gusta bucear, pero la playa, la relación es de, mira, yo me voy a relajar. Difícilmente alguien vaya con toda la intención de que voy a pasarla mal en la playa. No. Realmente, entonces, pero la estética es tan importante. Tú tienes un sitio que está enfermo y no se ve bien, ya la playa no sirve. O sea, tú estás buscando una playita y mientras más blanquita la arena y más tranquilito, mejor. Y el sonido de la ola suave, ¿no? Ese tipo de asuntos. Y eso también cambia. Y eso es parte de la salud, tanto del océano como la nuestra. Así que la salud simple, estética, ya nos puede tener a nosotros y cambiarnos todo nuestro ritmo y los problemas, ¿no? Y los problemas se pueden agravar si no. Hay algo importante y esto es lo que le dicen el biodescubrimiento. Mira, regularmente se encuentran especies nuevas que producen medicinas, fármacos para lidiar con enfermedades nuevas o con enfermedades que estaban o tratamientos nuevos. Y yo voy a aprovechar para algo que nosotros hemos hablado, para rapidito comentarles sobre los tiburones y el asunto del cáncer. Se ha hablado por muchísimos años, ¿no? De que toma, qué sé yo, pastillas de cartílago de tiburón y aceite de hígado de tiburón. Y a mí me preocupa seriamente el asunto. Pero los tiburones se masacran 100 millones de tiburones, se estima, al año. Los tiburones son peces, pero no se reproducen como los peces, se reproducen como los mamíferos. Así que le toma mucho tiempo, el periodo de gestación es mucho. Depende de la especie, no ponen un montón, cientos de miles de huevitos, sino que paren o ponen unos huevos grandes, ¿no? Pero son poquitos y en lo que llega a la madurez sexual le toma mucho tiempo, puede ser años. Es como si fuera un mamífero en términos reproductivos. Así que cuando se matan 100 millones de tiburones, es bien difícil reponer esa población. ¿Qué pasa? Un depredador como un tiburón es bien importante para el balance. Cuando no hay depredadores, lo demás puede crecer sin problema y se puede convertir en una peste, ¿no? Los tiburones sí le da cáncer. A los tiburones sí le salen tumores. Muchos de los tumores no progresan. Y no tiene que ver necesariamente. Lo que se ha encontrado es la relación con el cartílago parece ser mínima. Es más su sistema inmunológico que desencadena esta reacción donde
aísla el tumor y no lo alimenta y se muere de inanición básicamente, así que así es que no progresa. Así el asunto del cartílago de tiburón para lidiar con esa terrible enfermedad realmente no va por ahí, no va por ahí. Así que ya sabemos, cuando tengamos los anuncios de algunas cositas milagrosas que salen por ahí, hay que tener cuidado. Sí. Y siempre tenemos que buscar la data más científica y no dejarnos llevar por los comentarios. Y finalmente, mira, hay algo que le llaman los sistemas de los servicios de ecosistema, que básicamente es el atractivo principal y los recursos que nosotros más utilizamos, que es la alimentación de esos lugares que son criaderos para especies que son de importancia comercial, que casi siempre son lugares bien bonitos, esos cayos bien lindos, un manglar, hay una hierba marina que está asociada, muchos pececitos, los corales bien bonitos, se ven todos los colores, pero esos sitios son muy frágiles como los organismos, como ecosistemas son sólidos. Ellos se interactúan muy bien y los organismos pasan ciclos de vida de uno al otro. Es muy importante, pero son los sitios accesibles que nosotros vamos en los botes, en jet ski, y a veces no nos comportamos como debíamos. Porque hay quizás una desconexión de lo importante que es este ecosistema para mi salud. Es básicamente lo mismo, es paralelo el asunto, ¿no? Y de ahí es fantástico esta oportunidad, ¿no? De ir quizás viendo que la distancia no es tanta, está bien cerca, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estamos hablando cuando hablamos de un ecosistema, ¿verdad? Lo que estamos es como que diciendo que ahí viven o interactúan una serie de cosas que permiten como que un balance. Lo vivo con lo que no está vivo y esa función, porque tiene que tener una función. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si nos dicen que hay una bahía donde hay unos animalitos que prenden y nos llama la atención, y si vamos por la noche se ven más de show, pues nosotros de forma, vamos a decir, descuidada, nos acercamos a esos sitios, podemos alterar ese balance y ese balance puede tener una repercusión en nuestra salud. Sí, y mira, bien importante de lo que estás comentando es que en los océanos o el mar se ve como este lugar que tiene esa capacidad para recuperarse o que el impacto no va a ser significativo porque es tan inmenso. Pero hay que tener cuidado porque las zonas costeras son mucho, es una fracción de lo que es el océano en total o los océanos. Entonces, donde está concentrada la mayor parte de lo que le dicen biodiversidad, donde muchas especies es en la parte costera que ya vemos que recibe ese impacto, esa presión tan grande. Así que la inmensidad del océano, hay cierta verdad, ¿no? Porque sí tiene una capacidad de dilución bien grande, pero no es infinita, vamos. Y estaba leyendo que por eso es que como que consideran como que es un gran vertedero, porque como es tan grande. Es tan grande. Así que pues voy a aprovechar aquí para saludar a toda la gente que está conectada. Aquí tenemos a Héctor Tarantino, que está conectado, a Pedro Kendo, que espero que esté bien, porque estuvo con lo de la tormenta y el huracán por allá por los Estados Unidos, así que espero que esté todo bien. Está nuestra tía Brenda, que está ahí conectada. Saludos. Está doña Willa, está Sonia, está mi madre, está Wixamar, está Mari, está Karen, es importante a Karen. Tremenda. La fan número 1. No llegamos. Está y Tita Sofía, Luciano, me imagino. Está José Miguel, está Armando, un saludito a Armando, que también está por allá.
Está Conrado Manuel. Mi amigo, Conrado, el doctor Calzada, tremendo. Conrado dice la comunidad que nos sentimos honrados con el programa. Tenemos a Raymond. Tenemos a... Estamos aquí llenos, así que le doy las gracias a cada uno de los que están conectados y espero que se sigan conectando porque la intención del programa es crear estas conexiones. Y de igual forma, como en el programa intentamos hablar sobre nuestros cuidadores y las cuidadoras, eso es importantísimo. Una de nuestras siempre recomendaciones que están a los cuidadores es que necesitan buscar periodos de relajación, periodos donde puedan estar tranquilos, que puedan ellos esos espacios. Y curiosamente siempre decimos, vete a la playa, vete a la playa, da una descansadita, respira, coge aire y como tú muy bien dices, la playa uno la relaciona con relajación, no lo relaciona con algo como de estrés. Entonces, pero que algo que tú le preguntas, ¿y por qué? Porque yo me tengo que mover a la playa, porque es como que una creencia, pero en ningún momento está el por qué. El por qué yo en la playa me provoca eso. Y ahí es donde interactúa todo lo que estás diciendo sobre cómo se ve el sonido. Es un sonido de las olas que es armónico, es continuo, no es fuerte, pero tampoco es bajo. Claro. El golpe del aire, entonces relacionan que en la playa se te activan todos tus sentidos. Y hay una cosa que hace algún tiempo estábamos discutiendo en lo del Family Virtual Classroom, que hablamos sobre los grounding, que es que tú vas el contacto con esa tierra de nuevo, con ese ambiente. Así que le agradezco mucho a todas las personas que están conectados. Y también me gustaría, lo que está hablando de los alimentos y hablamos de medicamentos, que muchas veces pasamos por desapercibido. ¿Cuántos productos químicos nosotros utilizamos que su origen es marino? ¿Y cuántos quizás no hemos podido utilizar simplemente porque hemos destruido áreas donde en potencia habían especies que de ahí pudimos haber producido, ¿no? Es solo de pensarlo nada más es difícil. Es impresionante, la verdad, cuando tenemos una cosa que se llama el fitoplancton marino, que en algún momento estábamos hablando de algunos de los parchitos que uno utiliza para lo del dolor, entre otras cosas, que dice que es el alimento número 1 de las ballenas. Y entonces ahí tú dices, ok, las ballenas es algo que es bastante grande. Es grande, imagínate. Pero el fitoplancton es microscópico. Es microscópico. Entonces, ahí viene lo que tú comentas de ese balance. Si yo altero algo que es microscópico, que no lo vamos a poder ver, pero si hago lo suficiente para matar eso, probablemente estoy provocando la extinción de las ballenas. Entonces, la intención de hoy, a todos los que nos están viendo, que se los agradecemos, es crear esa conciencia en donde todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y en que vemos el mar como en toda su inmensidad, sigue siendo frágil. Es frágil. Es decir, todos nosotros nos ponemos de acuerdo para hacerlo mal, pues probablemente lo vamos a saturar. Así que no, esa es la intención. Así que si tienen alguna pregunta, nos las pueden poner a través de la página para preguntársela a Omar. Hay algo aquí. Ahora vamos a comenzar a ver bien esa conexión que hay. A mí me gusta hablar este tema de los indicadores de la salud ambiental y esa relación con la salud humana. Déjame hacer esta salvedad, ¿no? Todas las fotos que hay son nuestras, de proyectos nuestros, y los protagonistas son nuestros amigos y han trabajado en nuestros proyectos, así que eso es importante, porque son personas bien comprometidas, ¿no? Y la realidad es que a veces nos preguntan, oye, pues qué chévere ese trabajo tuyo, eso es una chulería. Sí lo es, sí, ciertamente. Pero cuando el mar está de 8 a 10 pies el oleaje y tú tienes que pasar 12 horas en un bote trabajando, pues no es tan chulería. Hay días así, ¿no?
Siempre hay su cosita. Los indicadores. Al año hay datos epidemiológicos, ¿no? De millones de casos de enfermedades que están asociadas al agua, en el mar, al agua. El asunto aquí es si tuviéramos, y existen, ¿no?, herramientas y poder afinar herramientas para uno poder predecir, por ejemplo, brotes de algún patógeno. Eso sería ideal. ¿Y qué significa patógeno? Bueno, en el mar. En el mar, porque puede haber. Nosotros utilizamos sobre todo, ¿no? Es más fácil presentarte cuáles son estos que pueden ser organismos, pueden ser químicos que causan algún tipo de condición o enfermedad en el caso. Pero esa pregunta es bien buena porque nosotros en ocasiones nos comemos el pez o el pescado y me enfermó, ese pescado me enfermó. Porque ese pescado es malo, porque tiene ciguatera, ahorita vamos a hablar de la ciguatera. Ese es el patógeno. O es lo que contaminó. Pero, a ver, el pescado está lleno de eso. En el sentido estricto, lo que lo enferma al pescado, que te enferma a ti, te enferma porque tiene algún componente químico que enferma, o es que las cantidades que tiene son tantas. Entonces, ves, sí, la contestación puede ser bien compleja, pero igual, si te acaba enfermando, el asunto va. Y claro, lo que es un patógeno aquí en la Tierra va a ser un patógeno, o sea, el causante de la enfermedad va a ser el causante de la enfermedad del agua, porque muchos de los patógenos que vienen, o sea, de los causantes de las enfermedades, vienen de la Tierra. Y ya verás por dónde es que llegan, porque la conexión es directa y aquí es que vamos, ¿no? Nosotros podemos ser causantes de la enfermedad del océano y eventualmente de la nuestra. Es lo más interesante del asunto, ¿no? Mira, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esa situación? En un escenario ideal sería decir, si yo tengo manera de a nivel celular, molecular, vamos, tomo una muestra de agua y yo digo, en esta muestra de agua tengo este tipo de célula o hasta de molécula, como está ocurriendo con el COVID, donde ya rastros de ese RNA, ¿no?, de lo que genéticamente lo identifica como el COVID, como por lo menos el SARS-CoV-2, ¿no? En áreas donde hay descargas de aguas negras que se descargan al mar, tú puedes establecer una relación que puede haber, dependiendo de dónde viene esa agua, comunidades enfermas. Porque lo mismo pasa con otras cosas, por ejemplo, con bacterias. Y hay unos monitoreos que se hacen frecuentemente, ¿no? La mayor parte de las infecciones que nosotros tenemos, por eso existe un programa de monitoreo costero. Tú tienes esas infecciones que vienen a través de lo que le dicen los coliformes, ¿no? Bacterias, básicamente. Pero a nivel de virus, tú tienes virus que pueden estar en el agua 2 semanas o más. Y no necesariamente son los coronavirus, porque los coronavirus lo que se ha encontrado es que no resisten mucho aparentemente el choque osmótico cuando vienen de agua dulce y caen en agua no salada, vamos a decirle, y llegan al mar y ese cambio, esa capa de lípidos, ¿no?, se disuelve, o ese mecanismo de la planta de tratamiento aparentemente también es eficiente para que ese virus no pueda progresar bien. Lo ideal, yo tener esos marcadores, tener observado cómo es ese lugar, ese ecosistema en momentos de salud. Se ve así, aquí hay 100 especies de corales que cubren 80% de esta área geográfica,
Y de momento, cuando en el agua hay muchos patógenos, muchos contaminantes, tú ves que esa cantidad de seres vivos que habían ahí, que estaban bien bonitos, que estaban saludables, que habían 100 especies y ahora te quedan 20, y tú dices, cuando hay una contaminación de este tipo en el agua, se refleja en los organismos de esta manera, y cuando ves los datos demográficos con asuntos de epidemia, y ahí empieza la conexión. Esto, yo acabo de hacer un escenario que puede ser, ¿verdad? Hipotético, pero ni tanto. Ni tanto. Así es que funciona, así es que se mueve. Y la parte que a mí me preocupa mucho es cuando yo le busco una solución a este pedazo de un gran problema, y puedo dar más o menos con la solución, y ya lo resolví. Lo que era mío ya lo resolví. Pero es que esto continúa. Entonces, esa información tiene que estar disponible para la otra parte, y la otra parte, y la otra parte. Mientras no ocurra así, esa desconexión no nos ayuda a nada. Y comenzamos con el asunto, ¿no? Entre los grupos que se dedican a hacer ese tipo de evaluación, tienen que tener una herramienta para... Sí, tiene que existir. No es que debería, es que tiene que existir. Y si no existe, pues hay que trabajar para desarrollarla, así tan sencillo como eso. Así que ese objetivo de esos indicadores, aquí está la clave. Vamos, esta es la clave del asunto. El objetivo es desarrollarlo, validar que el indicador funcione. Entonces la implementación de la herramienta para que la información fluya. Así es que se ataca. Yo del COVID todavía, porque al final vamos a hablar un poquito del específico, pero tiene que ir en esa línea. Vamos a darle. Si hay una pregunta, está todo el mundo... Están atentos, pero... Yo creo que está todo el mundo así pegado viendo, y eso está increíble. Esto está... Muy bien. Mira, aquí vamos con los contaminantes principales, vamos a decir, que pueden estar llenos de los famosos patógenos ahora, ¿no? De esos causantes de enfermedades. La basura ya vimos, ¿no? El dato que diste al principio, pero de ese dato, el 80% de esa basura viene de la tierra. Y eso es increíble, ¿no? Es increíble. Ahí el 20% proviene de actividades que son ilegales, tirando cosas para el río. Hay una situación bien triste, que es descargas de aguas negras ilegales, donde no hay conexión y simplemente se descarga a la primera quebrada que hay, el primer río que hay, y todo eso desemboca en el mar. Nos estamos enfermando, no le estamos... Quizá de momento ya no tengo el problema del pozomuro, qué sé yo, eso yo lo tiro por ahí. No lo tienes ahora, pero por ahí para abajo puedes estar enfermando un montón de personas. Hay descargas ilegales, hay unas técnicas que se utilizan buscando evidencia de trazas de aspirina y de cafeína para ver de dónde vienen, porque si hay aspirina y cafeína en aguas negras o en descargas aparentemente ilegales, pues hay gente allá arriba. Mira a ver si la conexión no es directa. Los plásticos, ¿para qué te cuento con los plásticos? ¿No? En resumen, va a haber en algún momento más plásticos que peces en el mar, ¿no? Y eso es inconcebible, eso es como increíble. Qué brutal. Yo estaba leyendo una cosa que decía, cielo azul y mar de plástico. Y mar de plástico. Pero la intención de este programa es eso, claro. Crear la conciencia para que cada uno de nosotros nos convirtamos en soldaditos y poder seguir colaborando para crear esa conciencia colectiva. Sí, claro. Y poder detenerlo de alguna manera u otra, ¿verdad? Sí. El mar tiene un enemigo tremendo, se llaman las aguas de escorrentía. Y las aguas de escorrentía son básicamente el agua que llega al mar cuando llueve.
¿Qué pasa? Esas aguas arrastran con todo lo que haya en la superficie. Herbicidas, pesticidas. Eso llaman una fuente directa indirecta de contaminación. Una fuente directa, para darte para que tenga, ¿verdad?, el contraste. ¿Cuál es? La comparación es, por ejemplo, una industria, una farmacéutica que descargue directamente sus desechos a un cuerpo de agua. Eso es directo, eso es contaminación directa. Y para eso hay un montón de leyes estatales y federales. La que no es directa, por ejemplo, es el agua descorrentida, donde tú tienes menos control, porque que tú vas a hacer todo el agua que tú puedes controlar cómo tú tienes tu área de limpia para que cuando llueva no se lleve, por ejemplo, en una gasolinera que haya muchos aceites, combustibles, etcétera, ¿no? Una refinería, por ahí va, ¿no? Una marina donde hay mucha embarcación, que se trabaja con fiberglass, por ejemplo, ese tipo de situación. Pero es tremendo, ¿no? Es tremendo. Hay unas leyes para eso también, ¿no? Pero ciertamente lo importante es que muchos de esos contaminantes llegan al mar, propician que se cree un problema ambiental donde crezcan patógenos, donde acabemos enfermándonos, porque nos comemos. La mayor parte de las enfermedades que vienen directamente del mar es porque la ingerimos a través de alimentos. En el agua, la exposición, sí hay unas infecciones de piel, ojo, nariz, garganta, que puede ser porque tragaste, tuviste contacto y algún patógeno de esto, una bacteria o algún virus se metió, y sí. Pero la mayoría es porque uno lo ingiere, porque se lo come. Porque los organismos, muchos de ellos no se mueven, están ahí, le dicen sésiles, no están estáticos. Y lo que hacen es que filtran el agua, así que capturan todo lo que hay y lo bioacumulan y se quedan con él. Ahí es el asunto. Hay algo importante. Voy a cambiar un momentito porque yo quiero hacer esta conexión, algo que nosotros tenemos en Puerto Rico, por ejemplo. Porque ahora mismo estamos hablando de cosas que ocurren en términos generales. Pero en Puerto Rico hay una enfermedad que se llama ciguatera. La ciguatera es un poquito complicado el asunto, porque el diagnóstico de ciguatera no es fácil. Hay que hacer una prueba, básicamente una prueba molecular, para saber si tiene esa toxina, la ciguatoxina. Esto ocurre cuando hay un crecimiento de esta microalga, ¿no?, que crece encima de la superficie de otras algas, o puede ser de un lugar, como había un coral, el coral se murió y ahora lo coloniza bien rápido esa alguita. Por eso es importante que el coral esté vivo, entre otras cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Se convierte no una cadena, sino una red. Porque dicen, la cadena alimentaria de los peces, de los animales marinos. La cadena, la red. Okay. Son tantos comiendo de tantos que se convierten en esa telaraña, vamos. Okay. Es una red bien grande. Y donde tú tienes ya, en un momento, los peces más grandes, que son los que a nosotros nos gusta porque comemos por los ojos. Y yo quiero el pez bien grandote. Y hay algunos en particular que acumulan tanto de esa toxina que no la comemos. Entonces viene esos asuntos. Bien importante, en esa ilustración, si te fijas al final, a la izquierda, en la parte inferior, no, abajo, ves que está marcando, eso es España, para el área de... ¿Qué pasa? Esa enfermedad, la ciguatera, le dicen endémica de los trópicos. Eso es un término que lo que describe es que es de aquí, de los trópicos, y que en aguas más frías, templadas, como dicen, no progresa. En el agua no puede estar, no puede vivir. Sin embargo, se está empezando a dar allá arriba. ¿Por qué? Porque está cambiando la temperatura del agua, porque el transporte de aquella ilustración, ese transporte de esas temperaturas, llegando allá arriba, ahora propicia que estas cosas... Entonces, claro, hay un transporte que se da también más mecánico, en términos de que
lo hacemos nosotros con las embarcaciones. Las embarcaciones de puerto en puerto traen muchas cosas, especies invasoras que no eran de un sitio y se apoderan y ese tipo de situación. Pero tú te imaginas un médico allá en España que nunca ha visto un caso de ciguatera y de momento se encuentra, ¿pero qué es esto? ¿Se volvió loco? Sí, claro. ¿Y el paciente se murió? Y el paciente allá. Pero imagínate, cuán difícil puede ser para ti, en tu caso, que te llegue alguien y tú de verlo, tú sabes que es ciguatera. Pues no, ¿sabes? No, es la primera vez yo me encuentro. Entonces, si yo estoy en un consultorio, qué sé yo, en Morovis, vamos, y me llega alguien con ciguatera, que es algo que proviene del mar, en lo que yo puedo dar con el asunto, ¿verdad? Y le hago todas las entrevistas, y qué te pasó, y qué comiste, y toda esa cosa. Oye, puede pasar un rato. Sin embargo, si tú tienes indicadores y tú me dicen, bueno, es que son peces de esta área donde hay unos indicadores que están diciendo, se está trabajando en Puerto Rico con eso, ¿sabes? Donde aquí sí se propicia la ciguatera, ¿no? Sí. Va por ahí. Y como es algo que también nosotros lo vamos a minimizar en el sentido de que, pues, estoy enfermo, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Pero no va a ser el pescado que me comí. No. Porque es un pescado. Eso es saludable, eso es del mar. saludable, si eso es lo que eso me tiene dicen. omega y todas esas cosas. Eso es exacto, estoy comiendo omega y eso me está dando salud. Y mercurio. Entonces, es vital lo que tú dices, porque si en la parte de la entrevista, tanto la persona que hace la entrevista en el consultorio, como nosotros mismos como personas no le damos la importancia a lo que estamos haciendo, pues lo vamos a pasar por desapercibido hasta que por alguna razón algo pase que digan, mira, él se comió un pescado. Ok. Pero entonces, ahí volvemos. Es importante que cada uno de nosotros tengamos esa conciencia de alimentación, de seguridad, de riesgo, y más cuando últimamente también vemos en las noticias que hay algunos sitios que los manejos de los alimentos no son los mejores. Entonces, cada una de las cosas estas se van uniendo. Claro. Y ese cambio climatológico que tú dices y esa gráfica de ese cinturón oceánico que, como tú dices, que esto es algo dinámico, esto no es algo estático, y la identificación de los puntos esos entre los rojos y los azules no debe ser algo tan fácil de identificar porque hay muchas variables que nos van a afectar. Pero cada una de esas cosas, nuestros comportamientos como ciudadanos, nuestros comportamientos como personas, van a hacer que todo el tiempo nos estemos afectando de esa forma. No, seguro. Y mira, tengo 2 temas aquí para más o menos ir terminando. Digo, por mí podemos estar 2 días hablando de... Déjame decirte aquí, tengo aquí que está todo el mundo aquí encendido, ¿verdad? Primero, Sofía, que te ama mucho hija, y está yo te amo, mami. activa. Tenemos a Raymond, que está haciendo comentarios también que sobre la salinidad de los océanos, que si tienen alguna afección. Sí, claro. Jorge dice que cada uno de nosotros tenemos que tener la conciencia de la protección, ¿verdad? Porque no depende del gobierno, tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder estar la cosa mejor. Totalmente de acuerdo. Y Brenda dice que en mi casa se recicla todo lo más posible, controlando la parte de los plásticos. Se me está adelantando. Está adelantada, está conectada también, está France, está Leo, está... Tita Luciano, está todo el mundo aquí, bueno. Así que todo el mundo que está conectado, que nos pueden hacer algún comentario, con mucho gusto, que lo sigan haciendo, porque todavía... Y agradecemos el interés, ¿no? Y la atención. El tema está súper y el tiempo nos está traicionando. Estamos aquí, vamos a ir cerrando con la parte de lo último que queremos, la pela esta. Eso mismo. Yo les quiero decir algo del COVID. Porque yo sé que esa es la pregunta obligada, ¿no? No obligado. En el mar. Bueno, lamentablemente ahora mismo, categóricamente no podemos decir si yo me meto al agua, me contagio, no me contagio. El COVID va a estar posiblemente asociado a descargas de agua que vienen, esas descargas de agua tratadas, ¿no?
hay que tener la misma precaución que cuando es una situación de que la playa no está apta para bañistas porque hay mucha contaminación de lo que le dicen los coliformes, que se monitorea todo el tiempo. Al final ahí están las direcciones de las páginas donde pueden buscar información sobre cómo están las playas en el estado en que están a través de Recursos Naturales. Tiene un programa de monitoreo de playas. En términos generales, mi recomendación es, mira, vamos a seguir ese monitoreo, vamos a seguirlo de cerca porque esos datos existen de cómo están las playas como para bañistas. Y ante la duda saluda, lo que se sabe es, hasta el momento, y como, ¿verdad? Todo cambia tanto, con esto del COVID, este tema cambia tanto, casi de día a día, pero hasta el momento parece que se vaya publicando en las páginas, ¿no? Lo vamos consultando en las páginas de ese programa de monitoreo de playas. Sí, el SARS-CoV-2 sobrevive en el agua, pero aparentemente el tiempo que puede estar no es tanto, así que eso pues no es un poquito, es alentador, ¿no? Después pues, nosotros cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y resaltamos quizás aspectos que pueden verse negativos, ¿no? A mí me gusta siempre terminar con, oye, todo está perdido o podemos hacer algo, ¿no? A mí me gusta ser proactivo y el asunto de ser positivo porque siempre hay que buscar, ¿no? esa solución. O por lo menos ir mejorando las condiciones, ¿no? Antes de entrar a la positividad, sí. que es vital, necesitamos esas cosas positivas. Y lo que estás comentando del COVID es vital. Sí. Y actualmente hay muchas áreas oscuras que no sabemos. Incluso cuando creemos tener la contestación, al otro día no las cambian. Así que la recomendación es que tenemos que tener las mismas precauciones. Ahora tenemos muchos síntomas que se relacionan del sistema gastrointestinal. Por eso es que ahorita mencionaste lo de la descarga de las aguas negras. Sí. Y terminan en una quebrada de forma ilegal. Esa quebradita sigue esa agua corriendo por ahí para abajo y más adelante hubo una vaca, algún ganado, algunas personas que estuvieron en un río disfrutando de un día de río, pues puede ser que tengamos una consecuencia. Así que tenemos que mantenernos informados de las fuentes correctas para tener esa información. Pero curiosamente, lo mejor que tenemos es lo que sí sabemos que la pandemia nos puede dar. Y yo creo que en esa gráfica está bastante resumido, que en donde nos dice las crisis en los océanos por los desechos de la pandemia. Claro. Y yo quiero que antes de irnos a nuestra positividad, a modo de crear conciencia de lo que está pasando, es estos puntos. Lo primero que nos dice ahí es que las mascarillas van a tardar más de 400 años en desintegrarse. Y yo quiero que entendamos lo que significa 400 años en desintegrarse. ¿Cuántos peces, cuántos corales, esa biodiversidad marina se puede afectar hasta que una mascarilla se desintegre? Lo otro, dice que los guantes que nosotros utilizamos, que los vemos tirados en todos lados. Vamos a un sitio, un estacionamiento, están en el piso. Los guantes pueden tardar hasta 5 años en degradarse. ¿Cuál es la diferencia entre desintegrarse y degradarse? Está difícil el asunto porque la realidad es que si se degrada, nosotros lo usamos más en términos de biodegradable, ¿no? Básicamente desaparece. Que desaparece. Así que no importa lo que va el proceso. El asunto aquí es que
eso, aunque se desintegre, no es como que esto desapareció. Mientras está pasando el proceso, están, primero, tiene unos componentes que pueden estar saliendo primero, que pueden ser nocivos, químicos, en lo que eso se va desapareciendo. Porque el asunto es que desapareció. Que fueron 400 años. Fueron 400 años. Pedacitos que físicamente pueden... Mira, hay unas cosas tristes, pero bien tristes. De, por ejemplo, tortugas tragándose plástico, se le llena el estómago de agua dentro del plástico. No come porque está llena. Se muere. ¿Sabes? Ese asunto, ¿no? Entonces... uno lo que busca es que sea biodegradable, pero también a veces enmascarado detrás de esos términos hay cosas tremendas, ¿no? De contaminación, porque mientras se está degradando va soltando de lo que está hecho, ¿no? Y biodegradable mal manejado. No. Es que aquí volvemos, empezamos con esta parte de lo que nos han dicho y lo que nosotros asumimos del término. Sí. Porque me puede decir, como cuando te dicen, no, este producto es natural. Natural. El natural, o es orgánico. Psicológicamente a nosotros nos quita las defensas porque ya en nuestra mente nos pusieron en nuestro chip que si es natural, no es malo. Si es orgánico, es lo mejor. No es malo. Pues entonces nos hace vulnerables a la compra. Claro. Pues aquí es igual cuando decimos, es que es biodegradable, pero biodegradable mal utilizado o mal manejado es un problema. Así que si es biodegradable y lo que está, cuando se está degradando, lo que va soltando es nocivo, pues terrible. Pues no es bueno tampoco, ¿no? Y hablando de eso, como ahora, gracias al querido SARS-CoV-2, pues no estamos en los sitios, todo es para llevarnos en nuestra casa, eso los pone en unos envases y esos envases no los llevamos. Y esos envases, por ejemplo, aquí nos dicen que los empaques, que son para llevar, pueden tardarse hasta 500 años para degradarse. Entonces, si tenemos un convito en donde cogimos, nos pusimos la mascarilla para salir a buscar la comida, llegamos a nuestra casa, nos quitamos la mascarilla, la echamos en el zafacón junto con los envases, pues le añadimos ahí unos 400 y en otros 500 años. Sí, la premisa quizás escondida aquí es, se tarda 500 años en degradarse y mientras se está ocurriendo esos 500 años, pues sigue contaminando. Se llevó a todo el mundo enredado por ahí para abajo. Así que, mi gente, importante. La intención de esto es crear la conciencia y que nosotros seamos portadores de esa conciencia. No vamos a tirar las cosas en la calle. Por favor, la gente que utiliza mascarilla, que utiliza los guantes, para eso existen los botes de basura, los zafacones, para nosotros depositar esa cosa en los zafacones para que tengamos la esperanza de que va a ser manejado y dispuesto de la mejor forma posible, pero por lo menos nosotros tener la tranquilidad que lo hicimos de forma adecuada. Y abriendo un paréntesis aquí rapidito antes de terminar, tengo aquí... Hay más gente. France dice que estamos activados, súper interesante el tema de los océanos y como todo el planeta está conectado, todo está conectado con los océanos. Está Heidi, está, pues Ode sigue conectada ahí con nosotros. Así que les quiero hablar bien rapidito, hacer un paréntesis. Y ya que estamos hablando del COVID, últimamente o en las últimas semanas han estado hablando de alguna posibilidad para hacer que las pruebas sean más rápido. Más rápido. Y lo que nos está pasando es que no están habiendo los reactivos para hacer las pruebas. Gracias a esa necesidad en el mundo han ido desarrollándose muchas pruebas y hay varias pruebas que son pruebas rápidas para la identificación del virus. Y le quiero traer esta última que se llama Saliva Direct. Y esa Saliva Direct, yo solamente lo voy a mencionar. Esto es el podcast de signos vitales que está en Spotify. Y ya, esto que le voy a hablar de Saliva Direct, ya está el podcast puesto en la plataforma. Para que todo lo que le interese, vayan rapidito, signos vitales, tu podcast de salud, en Spotify.
se unen al podcast y de ahí tienen toda la lista de los podcasts. Pues ahí el último es el Saliva Direct, y solamente lo que quieres puntualizar es que la ventaja que tenemos en esta prueba es, primero, que es de saliva, es más rápida y no requiere la intervención de la colección de la muestra, porque lo que nos pasa con la prueba molecular, como vemos en el ejemplo, es que tras de que necesita mucho equipo, la persona que lo va a hacer, Claro. quien la hace es un personal cualificado, y luego se lleva al laboratorio, se utilizan reactivos para poder identificar la parte del virus que se necesita identificar, y luego tenemos el resultado. En la Saliva Direct, la intención es que nosotros mismos desde nuestras casas lo podamos hacer. Vamos al laboratorio, le entregamos, y en menos de varias horas el resultado la vamos a tener. Y lo otro interesante es que va a tener un costo de menos de $10. Así que si queremos tener más información de lo que es la Saliva Direct, muévanse al podcast para que lo vean. Nos quedamos todo el mundo en la casa, seguimos con la triada de la salud, por favor, que es importante: lavado de manos, distanciamiento físico y el uso correcto de las mascarillas. Así que, Omi, esto está súper interesante. A modo de un resumen que le podamos dejar a la gente que estuvo conectada, a los que van a escuchar el podcast después, a los que nos van a ver por las plataformas de Facebook, ¿qué le podemos decir a cada una de la gente? Me gustaría cerrarnos con la parte esa positiva, que se quede el mensaje de que de nuestra parte, ¿no? De la parte científica, se está trabajando, se está haciendo, se han desarrollado herramientas para, especialmente con los indicadores, como lo que acabas de mostrar ahí, ¿no? De que sea más rápido, más eficiente, que la información pase más rápida. Existen muchas páginas ahora mismo donde puede uno hacer una consulta de cómo se está relacionando las iniciativas que existen para esa identificación de la salud del océano y nuestra salud. A mí lo que me gusta como está funcionando es que es multidisciplinario. Muchas ramas del conocimiento se están uniendo por necesidad para establecer respuestas y soluciones a esta situación que tenemos, que por momentos parece imparable, ¿no? Este asunto de la contaminación, etcétera. Y especialmente en asuntos como la temperatura del mar sigue aumentando y aumenta el nivel del mar y todo este asunto. La solución está, como la pregunta, el comentario que hicieron, ¿no? La solución está en nuestras manos. Y nosotros como científicos levantamos datos para poder aportar a construir esas soluciones y nuestra responsabilidad, que quizás es donde nosotros podemos fallar un poco, es poder divulgar esa información de manera comprensible para todo el mundo, para que todos podamos entonces implementar medidas en nuestra casa, cosas tan sencillas como yo voy a comprar una mesa de plástico y en vez de comprar la que tenga 25 piezas, comprar la que tenga 5. Son menos piezas para botar como hacemos, ¿no? Ese tipo de situación y el asunto del reciclaje, eso es, y el reuso, eso es fundamental. Así que hay mucha información de cómo nosotros podemos ir implementando medidas caseras, vamos a decir, de comportamiento, modificar esos comportamientos. Y por otro lado, yo quiero que sepan que aquí se trabaja fuerte. Nosotros somos muchos, ¿no? Trabajando fuerte y tratando no es el asunto de ser los más ambientalistas, es que simplemente necesitamos serlo porque es nuestro planeta, tenemos uno. Son nuestros océanos, son los que hay. Y se trabaja y se levanta mucha información con mucho compromiso y con mucho amor. Eso nosotros lo hacemos de corazón. Y para ser cooperadores, pues vamos a tratar de comportarnos bien en nuestro día a día, ¿no? Con esas medidas. Pues yo sé que todo el mundo en las redes están súper activados. Había alguien con una pregunta de la salinidad. A ver si rapidito. La contestación es sí, la salinidad tiene mucho que ver
dicta la salinidad en el agua y el océano va desde ser bien salado a ser poco salado, así que lo que se está viviendo responde a esas salinidades y a los patógenos que puedan crecer. Así que sí, Importante. totalmente. Todo está relacionado. Es cuestión Claro, de que nosotros... La integración esta de la responsabilidad ciudadana. Es que todos somos Si nosotros podemos claro. integrar eso y llevar con esa guía de ese comportamiento social en donde dice que pues las cosas se ponen donde se supone que hay que ponerlas, pues probablemente vamos a estar colaborando. Sí, esto es responsabilidad de todos. Es la responsabilidad de todos. Bueno, pues yo le agradezco a todo el mundo que está conectado, a todo el mundo que nos está escribiendo, que gracias por la información, que muy interesante. Está Héctor Tarantino dice que todo está conectado. Manolo está conectado también. Dice que está muy interesante el tema, Odette. Así que yo, desde esta plataforma, la intención es crear esa conciencia. Decirle a cada uno de las personas que se conectan que si nosotros tenemos la precaución, tenemos esa responsabilidad ciudadana, muchas de las cosas probablemente no necesitaríamos ni un semáforo. Porque todo el mundo sabe cuándo tiene que llegar al sitio, ¿verdad? Pero pues nada. Sí. Así que para el próximo sábado, bueno, el próximo mes es el mes de la demencia, el mes del Alzheimer. Oh, sí. Así que nuestros temas del mes que viene van a estar corriendo a través de dar información, y vamos a empezar el mes hablando de qué es el Alzheimer, qué son las demencias, algunos signos o síntomas que se presentan para nosotros tener una idea y poder sospechar si uno de nuestros familiares o alguna persona la está presentando, que podamos tener esas señales y poderlas identificar a tiempo. Y vamos a ir presentando y vamos a ir trayendo algunos amigos que van a estar conversando con nosotros de diferentes temas relacionados al área de las demencias durante el mes que viene. Así que todo el mundo conectado, la triada, gracias por estar con nosotros. Espero que el programa de hoy lo hayan disfrutado. Yo estoy seguro que sí. Vamos a ver si tenemos algún otro tema de océanos y de agua para traerle a Omi de nuevo para acá. Con mucho gusto. A cada una de las personas que están, cuídense, que nos vamos a ver el sábado próximo desde aquí, desde el programa de Signos Vitales, tu podcast de salud, esperando que se conecten en las diferentes plataformas de podcast para que lo disfruten, y a través de la página de Signos Vitales podcast en Facebook, y también está la página de Proyecto Cuidadores que está en Facebook también, en donde vamos posteando y vamos dando información adicional. A cada uno de los que se conectó, gracias. A Omi, gracias por estar acá con nosotros, y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Bye.